pues estar esta noche de miércoles aquí para continuar con nuestro estudio a través de Primera de Crónicas, ¿no? Y ya estamos en el capítulo 14, así es que vamos a darle, vamos por allá. Creo que hay mucha riqueza en ese texto. Son textos históricos, pero traen mucha aplicación para nuestras vidas porque nos ayudan a tener ejemplos a seguir, a ver errores a evitar y también pues hay creo que una forma muy particular en la que podemos adorar a Dios a través de este texto. Creo que este texto nos puede enseñar a todos a adorar a Dios. Entonces, pues vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, aquí estamos una vez más, Señor, buscando tu rostro, deseando depender de ti en todo, Señor. Así es que, Señor, háblanos hoy a través de estos capítulos, de estos versos. Señor, trae palabra viva a nuestras vidas y permite que esa palabra viva, Señor, pueda caer en nuestros corazones y transformarlos, Dios, y, Señor, que podamos al final de esto tener un deseo real de depender de ti en todo y de ser verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, mi Dios. Te ruego que tengas misericordia de mí y de mis hermanos que están conectados, de los que se van a conectar y de los que van a escuchar en un futuro. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, para variar, yo le he puesto un título a la prédica, ¿no? Y no lo hago como una metodología, sino a mí me ayuda mucho tener un título porque pues le da un hilo conductor a la enseñanza, ¿verdad? Podemos saber cuál es el tema central que hay en estos capítulos, que hay en estos versos. Y bueno, yo le he titulado a este sermón, a esta plática, Dependiendo de Dios, ¿no? Y ya desde el Antiguo Testamento podemos recordar la escritura que dice que Dios honra a los que le honran, ¿no? A los que le buscan y le dan gloria, ¿no? Y sí, entonces por eso este título, porque creo que depender de Dios puede hacer una gran diferencia en las actividades que tenemos en esto que llamamos vida, ¿no? Depender de Dios es buscar y hacer su voluntad. Comienzo un poco tratando de definir el tema y entonces depender de Dios es buscarle y hacer su voluntad. Debemos de estar como hijos de Dios muy conscientes de que los ojos de Dios y los oídos de Dios están abiertos para todo aquel que le busca. Hemos visto también en los devocionales la semilla que enviamos por WhatsApp en las mañanas, que Dios le agrada que le busquemos. De hecho, Jesús nos dice que busquemos y hallaremos, que toquemos y se nos abrirá, ¿no? Entonces, los oídos de Dios están atentos y sus ojos están abiertos para mirar nuestra condición, ¿no? A todo aquel que le busca. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Este texto lo estoy jalando nada más como una introducción, con la esperanza que algún día vamos a llegar por allá, ¿verdad? Segunda de Crónicas. Esto era justo cuando estaban, pues prácticamente en la inauguración del templo de Salomón. Y dice Segunda Crónicas 7, 14, y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces vemos aquí en este verso es, si mi pueblo se humilla y me busca, ¿no? Y se convierten de sus malos caminos, ¿no? Yo oiré, entonces Dios va a estar atento y va a perdonar y va a responder y va a sanar nuestra tierra, va a perdonar nuestro pecado, ¿no? Entonces, cuando le buscamos siempre hay resultados, ¿no? Buscarle a Dios es importante en todo tiempo, depender de Dios en todo tiempo, buscarle en el tiempo de la prosperidad, es decir, en el tiempo en el que van bien las cosas,
que el viento está soplando a favor, que estamos viendo cosas buenas en nuestra vida, ¿no? Que nuestra familia va bien, que podemos ver que hay sustento, que podemos ver que las cosas van bien. Allí depender, es bien importante en tiempos de prosperidad buscar a Dios y depender de Dios, pero por supuesto también buscarle y depender de Él en tiempo de prueba. Porque las pruebas vienen, los momentos difíciles, angustiosos, la duda, el temor, la incertidumbre llegan y tocan a nuestra puerta. Y también es un tiempo precioso para depender de Dios y para buscarle. En palabras de Pedro, si vas a 1 Pedro capítulo 5, versos 6 y 7, creo que lo podemos combinar también con el 7 porque de esto trata lo que vamos a estar viendo hoy. Dice la instrucción clara para la iglesia del día de hoy. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Si algo puede resumir el tema de hoy es esto. Humíllense y busquen a Dios, ¿no? Entonces dependan de Dios, ¿no? ¿Qué esperas de mañana? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres alcanzar? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres lograr? Pregúntale a Dios para que Él te diga qué y cómo. ¿Qué y cómo? Eso es buscar a Dios. Eso es depender de Dios, que hagamos las cosas que Él quiere y las hagamos a su manera. Y me encanta ese verso 7 porque dice, echando toda la ansiedad sobre Él. O sea, cuando traemos esto, venimos y lo ponemos a sus pies, a sus manos. Descansamos en Él, dependemos de Él, ¿no? Es echar nuestra ansiedad delante de Él, es Señor, en ti confío, sabiendo que tú siempre tienes cuidado de nosotros, ¿no? Dice Amós, no lo busquen, pero en Amós capítulo 5, verso 4 dice, buscadme y viviréis. Y es eso, buscadme y viviréis, ¿no? Entonces, comencemos con una pregunta. ¿Dependo de mis fuerzas, de mis habilidades, de mis capacidades, de mi experiencia? ¿O dependo de Dios? ¿No? Entonces, el tema hoy es depender de Dios, ¿no? Dependiendo de Dios. Ok, vamos a los primeros versos. Recordando un poco el contexto, pues sabemos que ya a estas alturas de la narrativa, David ya fue ungido por tercera vez como rey de Israel. Intentaron llevar el arca, transportar el arca, pero tuvieron un incidente donde uno de los que transportaba el arca la tocó porque pensó que se iba a caer y murió. Y bueno, ahora nuevamente ellos van a intentar transportar nuevamente el arca, pero ocurren algunos eventos importantes que tenemos que mirar hoy. Dice 1 Crónicas 14:1, Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David con madera de cedro, o sea, madera fina, albañiles y carpinteros para edificarle una casa. Y comprendió, aquí es palabra clave, si tienes tu Biblia a la mano, subraya esa palabra, y comprendió, conoció, entendió, ¿no? Comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel y que su reino había sido exaltado en gran manera, el reino de David, por amor a su pueblo Israel. Yo estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas. Quizás si estás leyendo una Reina Valera no aparezca por ahí la palabra por amor, pero lo que sí nos da es la intención, el propósito. Porque Dios ratifica el reino de David, por qué lo confirma y por qué lo hace de esta manera por su pueblo Israel, ¿no? Por Israel, porque Dios ama a su pueblo. Ahora entonces vemos aquí al rey de Tiro que envió materiales finos y envió trabajadores capacitados para hacerle literal un palacio, una casa al rey,
una casa digna del rey, porque el rey viajaba muchas veces en tiendas, en tabernáculos, en casas informales, pero ahora manda materiales para hacerle una casa al rey. Pero ojo, porque el rey de Tiro no pertenece a ninguna de las tribus de Israel, no es parte del pueblo de Israel, ¿no? Entonces ya este rey está haciendo esto con el fin de tener buenas relaciones con él. Ya está trayendo de alguna manera una acción que quiere tener una buena vecindad con los israelitas, con David, ¿no? Y entonces le dice, hey, te estoy mandando mis mejores trabajadores, bueno, eso lo veo yo así, como un acto de elogio, de buena amistad, ¿no? Y te estoy enviando el cedro. Acá tenemos, Tiro se encuentra justamente en lo que ahora es el Líbano. Y entonces pues le está mandando ahí madera suficiente para poder hacer una casa para David, ¿no? Eh, ya desde aquí también podemos ver que una de las virtudes que tuvo David, porque podemos hablar que el reinado de David fue la época de oro de Israel, la época más alta que ha tenido Israel fue en la época de David, del rey David. Y desde aquí podemos ver que David tenía, o sea, procuraba tener buenas relaciones con sus vecinos. Obviamente eran alianzas políticas, ¿no? Que traían beneficios. Y entonces, en esto era hábil David, ¿no? En tener buena relación con sus vecinos. Hoy vemos una guerra devastadora, ¿no? Está en 7 frentes en guerra Israel, ¿no? Al norte obviamente está con Líbano, pero un poco al oeste con Siria, con Turquía, bueno, Turquía está al norte también, pero vamos a ponerlo hacia la derecha, hacia el oeste, con Siria, con Irak, con Yemen y muy al fondo por allá está con Irán, que es ahora sí que el patrocinador de todas estas milicias y dentro del territorio de Israel, conocido como Palestina, pues también del lado del oriente, ¿no? Tiene a la franja de Gaza, que siempre ha sido también un problema por todos los ataques suicidas que están teniendo, casi uno por día. Es terrible lo que pasa ahí. Y dentro del mismo Gaza, del mismo territorio de Palestina, pero ya del lado del Mediterráneo, pues con Gaza, ¿no? Entonces, por todos lados tiene guerras hoy en día, ¿no? Y bueno, sabemos que, de hecho, estoy pensando y orando a Dios para pronto tener una plática un domingo que podamos ver en el contexto bíblico los acontecimientos que están ocurriendo hoy en día, ¿no? Las alianzas que está teniendo de repente Turquía con Irán, con Rusia, y que los encontramos en Ezequiel 38, ¿no? Y que son como la antesala de una de las guerras más importantes que va a haber en el fin de los tiempos, la guerra de Gog y de Magog, ¿no? Que va a ser en el valle de Megiddo o de Armagedón, ¿no? La batalla de Armagedón que encontramos también por allá en los últimos capítulos de Apocalipsis. Entonces por ahí está todo esto, ¿no? Pero bueno, me desvió un poco del tema, simplemente estoy viendo como David, aunque hubo guerras, siempre Israel ha estado en guerra, siempre ha habido quienes quieren destruir al pueblo de Israel. Pues vemos aquí al rey de Tiro, lo que sería el actual Líbano, ¿no? Con los que está también en guerra. No está en guerra directo Israel hoy en día, nada más ya que me metí en el tema, no está en guerra directo con el gobierno oficial del Líbano, sino sería una guerra muy grande. Está con una milicia proxy llamada Hezbollah que está en el sur del Líbano. Está dentro del territorio del Líbano, pero es una milicia proxy que depende de Irán. No es directo con el gobierno iraní, digo, libanés. Bueno, tampoco iraní, obviamente, sino a través de una milicia proxy llamada Hezbollah, que está al sur del Líbano, obviamente al norte de Israel, ¿verdad? Y bueno, por ahí están todas esas guerras. Acá vemos que más bien los de Líbano, que es Tiro, pues le mandaban madera y trabajadores. Bueno, me desvié mucho en esto. Pero bueno, entonces aquí ya para el verso 2 dice que comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel. Qué interesante, ¿no? No hay nada mejor, escucha esto, cristiano,
que saber que estás haciendo la voluntad de Dios. Y entonces aquí Dios está confirmando, está afirmando el reinado de David. Y aquí hay dos cosas, ¿no? Que es importante para todo aquel que ama a Dios y quiere servirle. Y Señor, ¿cuáles son mis dones? ¿Y dónde me quieres poner? ¿Y cuál es la tarea? Y yo la haré, ¿no? Envíame a mí y yo iré, ¿no? Y eso. Aquí comprendió David que el Señor lo había confirmado por Israel y que su reino, dos cosas, había sido exaltado en gran manera por amor a su pueblo Israel. Entonces, dos cosas importantes es que Dios lo llamó y Dios lo estableció como rey sobre Israel. No hay cosa más triste que cuando el hombre se pone a sí mismo o se llama a sí mismo o hace las cosas por su propio interés, deseo, ambición y no porque Dios es el que le llama y le pone. ¿Por qué es importante esto? Porque a pesar de todas las dificultades, la película es muy distinta cuando sabemos que es Dios el que está detrás, porque es Dios quien respalda a quien llama. Es impresionante, pero así es. Dios respalda a quien llama. Y aquí es importante, en la Nueva Biblia de las Américas, que usa esta expresión por amor, es porque nos está dejando ver el cronista que no se trataba de engrandecer a David. Wow, sí, que David tuviera un gran reino, sino de bendecir al pueblo de Israel. No, era el plan divino de Dios para su pueblo Israel, no en particular para una persona, sino para todo un pueblo, para toda una nación, ¿no? Entonces Dios usando ahí a David para bendecir a su pueblo, ¿no? Y también esto es importante, ¿no? Que el cronista dice aquí, esto se trata de Israel, porque está con estas palabras definiendo el propósito. Y si no entendemos el propósito de por qué hacemos lo que hacemos, no vamos a entender las circunstancias. Si queremos entender las pruebas, las dificultades, las situaciones que vienen, necesitamos entender el propósito. Y el propósito de nosotros como creyentes es agradar a Dios, es exaltar a Dios. Entonces nuestro propósito es evangelizar, nuestro propósito es predicar la palabra, nuestro propósito es anunciar el mensaje de Dios. Nuestro propósito es ser instrumentos de Dios, ¿no? Instrumentos en sus manos. Entonces es importante tener esa definición porque entonces cuando vengan las pruebas, venga la dificultad, venga la batalla, sabes que estás obrando lo correcto, estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Verso 3 dice, en Jerusalén David tomó más mujeres y tuvo David más hijos e hijas, ¿no? Y entonces aquí empieza a crecer la familia de David. Verso 4, estos son los nombres de los hijos que le nacieron en Jerusalén y los menciona hasta el verso 7, yo no los voy a leer, pero esto en definitiva fue en desobediencia a la ley de Dios. Especialmente siendo rey, Deuteronomio capítulo 17, versos 17, dice, tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata y de oro. Entonces Dios está cuidando el corazón de los reyes para que ellos no tuvieran un corazón desviado, propenso al pecado, propenso a engrandecerse, ¿no? Y vemos que el desobedecer la palabra de Dios trae consecuencias, ¿no? Samuel nos dice, no voy a ir allá al texto para no ir muy largo en esto, pero Samuel nos dice que tuvo muchas mujeres y concubinas. Y esto sin duda alguna tendría consecuencias lamentables más tarde, ¿no? Si podemos ver cosas difíciles en la vida de David, fue entre sus esposas y sus hijos, ¿no? Y de repente si tú lees hacia la ligera ese texto, pues dices, tener muchas mujeres e hijos parece una bendición. Pero más adelante vamos a ver que es justo con su familia con quien tuvo graves problemas. Justo uno de sus hijos fue quien le quiso dividir el reino.
De hecho, Betsabé, que es una de ellas, de las mujeres que tomó en Jerusalén, ¿no? Y que no la tomó a la buena manera, ¿no? La tomó siendo esposa de uno de sus soldados. Es parte de estas mujeres que dice Primera de Crónicas, ¿no? Que se describen en este capítulo y en este episodio de la historia, ¿no? Y entonces nada más como avanzando en el texto, solamente quiero decir esto, que la esposa, hablando a los hombres, los esposos, hablando a las mujeres, y los hijos en general, son una tremenda bendición cuando son parte de los planes de Dios. Y no quiere decir que tu esposo o tu esposa sean perfectos, que tus hijos sean perfectos, pero sabes que Dios los ha puesto en tu vida como parte de su herencia, como parte de su legado, como parte de su bendición sobre tu vida. Entonces, estos primeros versos nos dice que le hicieron una casa a David, entonces ratificaron su reino, los vecinos, y esto fue para ratificar que Dios estaba con David. Y entonces David toma más mujeres y empieza a crecer en su familia, pero viene la guerra. O sea, todo iba muy bien, pero verso 8, al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, todos los filisteos subieron en busca de David. Pero cuando David se enteró, salió contra ellos, pues los filisteos habían venido y hecho una incursión en el valle de Refaín. ¿Y David qué hizo? Verso 10, importante. ¿Te acuerdas de que estamos hablando de depender de Dios? ¿No? Entonces viene el enemigo, ¿no? Está provocando el enemigo. ¿Y qué hace David? Verso 10. Y David consultó a Dios. Y la pregunta es, ¿subiré contra los filisteos? Para cualquiera sería como, pues, obvio, te van a atacar, ¿no? Pero él no es reactivo, importante, no es reactivo ante las circunstancias. Lo lógico es, defiéndete, ataca, ¿no? Pero él no hace eso, él le pregunta a Dios, ¿subiré contra los filisteos? Y le pregunta, ¿los entregarás en mi mano? ¿No? Y entonces está consultando a Dios, él quiere saber lo que aún para muchos podría ser como muy obvio, pero le dice, Señor, ¿realmente tú quieres que yo vaya a la guerra con ellos? Y le pregunta no solo eso, sino ¿me darás la victoria? Y el Señor le dijo, sube, porque los entregaré en tu mano. ¡Wow! Pero hay algo hay que reflexionar. Nada más checa eso, ¿no? No sé si dices, yo tengo un llamado, yo quiero servir al Señor, o ya estás sirviendo al Señor y eres líder de ministerio y estás con las manos puestas en el arado y estás sirviendo al Señor, ¿no? Y estás viendo la mano de Dios y estás viendo la bendición de Dios, porque es lo que estamos viendo, ¿no? En estos primeros versos de este capítulo. Pues mientras Dios obra poderosamente en nuestras vidas, debemos de estar conscientes que Satanás hace lo suyo. Satanás no se preocupa mucho de los que no le hacen ruido, de los que están tirados en su hamaca sin poner las manos en el arado para servir a Dios. Le preocupa cuando estamos haciendo su obra, cuando estamos dejándonos llevar por Él para hacer su voluntad, honrar, glorificar y cumplir sus propósitos. Y entonces esto no le gusta a Satanás y va a tratar por todos los medios, créanme esto, de detener la obra. Toma en cuenta que servir a Dios trae oposición siempre. Siempre va a traer oposición, ¿no? Vamos contra corriente, ¿no? Y bueno, pues ya como gobernador, como rey David, había aprendido una gran lección. Y qué padre que Dios nos permita hoy ratificar y traer esto a nuestras vidas. Esa gran lección era consultar a Dios. Dice la escritura ahí en el verso 10 que consultó a Dios. Eso, mis queridos hermanos, se llama depender de Dios y no de nuestras fuerzas. Ya David tenía una gran reputación como un gran guerrero.
Ya había vencido de parte del gobierno de Saúl muchas veces a ejércitos filisteos. Lo conocemos por ser uno que mataba leones y mataba osos. Lo conocemos porque mató a Goliat delante del ejército filisteo bravísimo y altivo, ¿no? Y entonces de repente puede ser que lo obvio, pero sabes, había aprendido la lección, había agarrado sabiduría y dijo, yo tengo que depender de Dios, no de mis fuerzas, no de mi experiencia, no de mi capacidad, no. Podemos enfrentar, esta es la reflexión, podemos enfrentar grandes batallas y podemos enfrentar poderosos enemigos y vamos a obtener la victoria cuando Dios va delante de nosotros, cuando estamos cumpliendo sus propósitos y cuando estamos obedeciéndole a Él. Entonces, sí, aquí hay mucha carnita en esto, mis queridos hermanos. Cuando David puso su confianza en la dirección de Dios, Dios lo respaldó. Y miren, es tan así como hacer una oración. Es tan profundo, pero tan simple como simplemente dobla rodilla, pon tu corazón en neutral, no tomes decisiones antes de tiempo, cálmate y ve a Dios y di, Dios, ¿tú quieres esto? Y aquí va, fíjate las dos preguntas. ¿Quieres? Y si quieres, ¿cómo quieres? Es el qué y es el cómo. Cuando hacemos esto, estamos dependiendo de Dios y esto va a ser la gran diferencia. La gran diferencia. Aquí hay carnita, mis queridos hermanos. Y no carne de andar en la carne, sino carne de un alimento sólido. Checa lo que está pasando en esta historia preciosa. Verso 11. Entonces subieron a Baal Perasim y David los derrotó allí. Y mira lo que dice David. Dios ha abierto brecha, ¿no? Reina Valera creo que dice quebró, rompió, ¿no? Abrió brecha entre mis enemigos por mi mano, como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim, ¿no? Y eso es lo que significa, ¿no? Como brecha quebrada por aguas. Y entonces, ¿qué está haciendo David aquí? Bueno, déjenle el 12 de una vez. Dice, los filisteos abandonaron allí sus dioses, o sea, fueron humillados. Y David ordenó que fueran quemados, ¿no? Y entonces así como, ¿dónde están sus dioses? Todos quemados y destruidos. Ahora, ¿qué ocurre en estos versos 11 y 12? Dios es glorificado y los falsos dioses son exhibidos y avergonzados porque un ídolo nada es. No les sirvieron sus ídolos para nada, sus falsos dioses. Hay un solo Dios vivo y verdadero. No hay dioses. Hay un solo Dios vivo y verdadero. Y Él solamente desea ser exaltado y alabado. Dice claramente la ley de Moisés, no te harás dioses ajenos delante de mí. No, no hay varios dioses. Nadie es digno de adoración más que Dios. Importantísimo, ¿no? Entonces, ahí fueron avergonzados sus dioses y el Dios de David fue exaltado. No, me encanta que aquí David reconoce que fue Dios quien le dio la victoria. Porque también hay mucho que aprender en estos capítulos. Y una de estas cosas es cuando Dios nos dé la victoria, cada vez que Dios nos dé la victoria sobre alguna actividad, alguna situación, alguna batalla, tenemos que dar la gloria a Él, no robarnos la gloria, no usurpar su gloria. No. David te está diciendo simplemente uso mi mano. Y Dios puede usar la mano de quien sea. Pero fue Dios quien abrió la brecha entre mis enemigos y yo. Qué precioso, ¿no? Y wow, dices, ok, qué hermoso.
Pero ¿cuántos saben que el enemigo es persistente, es terco, es necio? No. Dice el verso 13 y 14. Después los filisteos hicieron de nuevo otra incursión en el valle. ¿Y qué hizo David? O sea, se repite la historia. David volvió a consultar a Dios. Y Dios le dijo, esta vez, es muy interesante, me encantó esto porque pues como que ya te la sabes, ¿no? Ya sabes qué hacer en tiempo de guerra, ya sabes cómo actuar en tiempo de dificultad, ya te sabes la receta, ya te sabes el paso uno, 2 y 3 de cómo vencer al enemigo. Pero esta ocasión Dios le dijo, no subas contra ellos, dales rodeo por detrás y sal a ellos frente a las balsameras. Ujú. Entonces ahora Dios le dice, mira, un grupo de frente, un grupo por atrás, pero o sea, rodéenlos y entonces vas a salir de este lugar. ¿Qué tenemos que aprender aquí de esto, mis queridos hermanos? Y es bien importante. No todas las batallas son iguales. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Por eso necesitamos consultar a Dios. Por eso necesitamos siempre depender de Dios. Ya David se las sabía de todas. Y sin embargo fue y preguntó. Está maravilloso esto, ¿no? ¿Sabes qué creo? Que hay muchos ateos prácticos que dicen creer en Dios, pero son ateos desde el momento en el que no dependen de Él, sino de sus propias fuerzas. O sea, digo que creo en Dios, pero no dependo de Dios. No busco a Dios, no consulto a Dios, no le pregunto a Dios. Entonces, en realidad, por más que diga soy creyente, soy un ateo práctico, ¿no? Y David estaba nuevamente diciendo, Dios, ¿quieres que vaya a la guerra? Verso 15, Dios sigue dando instrucciones. Y cuando oigas el sonido de la marcha en las copas de las balsameras, estuve tratando de investigar acerca de estas balsameras y la verdad es que es impreciso, no sabemos que sean si palmeras, si árboles, si pinos, si coníferas, no lo sé en particular. Pero entonces dice, cuando oigas el sonido en marcha de las copas de las balsameras, entonces saldrás a la batalla, porque Dios ya habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. Y ahora sí, como dice el Nuevo Testamento, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Porque en Él, mis queridos hermanos, somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores, ¿no? Pero aquí hay instrucción, ¿no? Y sabes, a mí me parece cuando oigas este estruendo del ruido, del sonido de los árboles, entonces en ese momento es que Dios está entrando para la batalla. Y yo creo que no era el simple sonido de los árboles, ¿no? Yo creo que Dios había salido para vencer por ellos, ¿no? Y que probablemente con su ejército de ángeles allí venciendo, ¿no? Y entonces aquí hay algo que puede parecer un poco subjetivo, pero creo que en el contexto del Nuevo Testamento debemos de considerar que debemos de ser sensibles al sonido de Dios, al mover de Dios. Cuando Dios nos dice detente, detente. Cuando Dios nos dice no hagas nada es cálmate. Pero cuando Dios nos dice ponte en marcha, avanza. Así es que creo bien importante tener una vida de oración activa, un caminar cada día en santidad para ser sensibles al mover de Dios, para que el Espíritu de Dios no sea contristado y no se apague en nosotros y podamos
andar y fluir en el mover de Dios. Muchos dependen solo de su intelecto. Otros dependen solo de sus emociones. Pero yo aquí estoy hablando de depender espiritualmente del mover de Dios. No es mis emociones, pero no es solo mi intelecto. Entonces, en esto debió haberse sido sensible David, ¿no? Ahora mira el verso 16, David hizo tal como Dios le había mandado, e hirieron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y dice el verso 17, la fama de David se extendió por todas aquellas tierras. Y mira esto precioso, verso 17, y el Señor puso el terror de David sobre todas las naciones. Otra victoria contundente, ¿no? Impresionante. Y David dependiendo de Dios. Y Dios humillando a su enemigo. Es fácil cuando llega la victoria glorificar y honrar a Dios, pero también hay un peligro cuando llega la victoria, confiar en nosotros. Hay un peligro cuando la victoria llega a depender de nosotros. Ya vencí una vez, lo puedo volver a hacer otra vez. Creo que David aprendió sabiduría. Y cuando digo que aprendió sabiduría, aprendió a depender de Dios. Mira, estas dos cosas, buscar y obedecer a Dios, en eso consiste la victoria. Dos cosas simples, pero mega importantes. Buscar y obedecer a Dios. No avancen, van a rodear al ejército cuando oigan el sonido de las balsameras, entonces avanzan, porque ya yo estaré listo para derrotar a tu enemigo. Entonces, preguntarle a Dios cómo, qué y cómo, y entonces yo obedecerle. No, yo creo que ahí estuvo la victoria. Y entonces, después de esto, dice que la fama de David se extendió por todas aquellas tierras y el Señor puso el terror de David sobre las naciones. Los demás entonces debían comprender, no se metan con el Dios de David. No se metan con el Dios de David, ¿no? Dios nuevamente vuelve a ser glorificado sobre la victoria de sus hijos. Vamos al capítulo 15, versos 1 y 2. Dice, David hizo casas para sí en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. ¿Recuerdas que ya tiene mano de obra calificada y tiene madera de cedro, ¿no? Que le envió el rey de Tiro. Verso 2, entonces David dijo, nadie ha de llevar el arca de Dios sino los levitas, porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle a Él para siempre. Bueno, ya había tenido también una experiencia previa. ¿Se acuerdan cuando murió Usa? Porque el entusiasmo y la pasión les ganó. Entonces salen a traer el arca de Gabaón, ¿no? Y en el camino como que tropieza una de las bestias que estaba jalando el carruaje que llevaba el arca del pacto y mete la mano Usa y ¡boom! Muere al instante. Y varios errores en el proceso. Una, no cualquier persona podía llevarlo. Deberían ser cuatitas, ¿no? Muy en particular de la tribu de los levitas. Número 2, no debería ser transportada en un carro y menos jalado por bestias. Debería ser llevada por unas varillas, por unos bastones especiales. Dios había dado todas esas instrucciones. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí quieren nuevamente avanzar y llevar el arca hasta Jerusalén. Ya le han pensado en hacerle un lugar especial, ¿no? Ya hacerle
un lugar donde pueda residir el arca del pacto. Entonces, David, con las victorias militares, con la madera que le ha sido dada y con los albañiles y trabajadores expertos que tiene, pues hay un entusiasmo que le lleva a construir y a preparar un lugar para el arca de Dios, pero aquí David ya había aprendido la lección que tenía que ser a la manera de Dios. Tenía que ser a la manera de Dios. Otra vez, aquí David tiene que depender de Dios. Qué importante es en todo momento depender de Dios. Y sí, en el centro, en el corazón, en el pensamiento de David, está traer el arca a la ciudad de Jerusalén para que ahí sea Jerusalén, donde era el centro de actividad principal de toda la nación, pusieran en el centro de la actividad la presencia de Dios, ¿no? Importante, ¿no? Entonces eso está buscando David, está buscando poner en el centro de todo a Dios, y eso debemos de hacer también nosotros, poner en el centro de todo lo que hacemos a Dios, ¿no? El verso 2 aquí nos recuerda claramente que había instrucciones, que Dios tiene sus reglas. Y nos recuerda este verso 2 que Dios está muy interesado en nuestra obediencia, en que hagamos las cosas a la manera de Él. Me gusta ver esto porque creo que David aprendió de un error. Y creo que podemos aprender de nuestros errores del pasado, es válido, ¿no? Porque lo grave es vivir tropezando en el mismo sitio. Eso hacen los necios, una y otra vez haciendo las mismas tonterías, cometiendo las mismas torpezas, ¿no? Pues tenemos que aprender de nuestros errores. David aprendió y decidió entonces hacer las cosas a la manera de Dios. Aquí creo que el cronista se está asegurando que sus lectores observen que obedecer y depender de Dios siempre trae buenos resultados. Siempre, siempre. No solo es hacerlo bueno, sino hacerlo a la manera de Dios. Es hacer esto si Dios me lo pide, pero hacerlo a la manera de Dios, no a mi manera. ¿Ok? Para el verso 3 dice que David congregó a todo Israel en Jerusalén para subir el arca del Señor al lugar que había preparado para ella. Entonces ya tienen el lugar y entonces él congrega a todo el pueblo, ¿no? Y entonces empieza a reunir a los hijos de Aarón, a los levitas, a los de Coat, ¿no? Que eran los que estaban diseñados estaban escogidos para transportar el arca, etcétera. Y ahí nos vuelve a dar una lista de nombres hasta el verso 10, ¿no? De todos aquellos que participarían en este traslado. Y dice el verso 11, entonces David hizo llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, y pone ahí los nombres de los que participarían de esto. Entonces, importante para hacer peregrinar con el arca, traer a los sacerdotes, a los responsables de la vida espiritual del pueblo, no usurpar sus funciones. Y en el verso 12 les dice: ustedes son los jefes de las casas paternas de los levitas, santifíquense tanto a ustedes como a sus parientes, para que suban el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Verso 13. Puesto que ustedes no llevaron el arca la primera vez, ¿no? El Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no lo buscamos conforme a la ordenanza, ¿no? Y aquí está otra vez. Esto está demostrando el compromiso que tiene David de hacer las cosas a la manera de Dios. Y sí, él quiere hacer lo bueno, llevar el arca, ¿no?, al lugar que él ha preparado para que esté, pero lo quiere hacer de la manera correcta. Lo quiere hacer a la manera de Dios, ¿no?
Porque hacer las cosas a la manera de Dios, aunque suene yo esta noche muy repetitivo con ustedes, lo voy a volver a decir, hacer las cosas a la manera de Dios siempre da buenos resultados. Muchas veces queremos controlar, diseñar, actuar bajo nuestros instintos, bajo nuestras formas, bajo nuestras reglas, bajo nuestros hábitos. Pero esa es la manera de Dios. Esa es la manera de Dios. Entonces les dice que se santifiquen. Verso 14. Dice que se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para subir el arca del Señor Dios de Israel. Y también era parte de la ley. Según la ley, la santificación requería que se separaran de toda forma de inmundicia, ¿no? De haber estado en un velorio, de haber estado en contacto con animales, de haber estado en contacto con muertos, inclusive de no haber tenido relaciones íntimas en un periodo importante, ¿no? Aquí el punto es que quienes servían debían recordar todo el tiempo que estaban sirviendo a un Dios santo. Eso es un recordatorio, eso es un memorándum de están sirviendo a un Dios santo. Santifíquense. Entonces tenían que pasar por un ritual de purificación. Tenían que ofrecer también animales y cosas para santificarse. Y obviamente es un proceso de arrepentimiento, es un proceso de recibir a través de ese ritual el perdón de Dios. Verso 15, los hijos de los levitas llevaban el arca de Dios sobre sus hombros con las barras puestas como Moisés había ordenado conforme a la palabra del Señor. Y es lo que les había dicho, ¿no? Que eran estas barras, eran unos bastones largos, también de madera de acacia recubiertos por oro, que servirían para ponerlos a través de los ojillos del arca y cargar el arca sobre sus hombros. No lo deberían de cargar ni un carruaje jalado por animales, sino Dios está hablando de esa intimidad y de esa preparación y de esa cercanía con sus propios hijos. Entonces la pregunta a hacer es, cada vez que tenemos que tomar alguna decisión y hacer algo, es ¿qué dice Dios? Eso es depender de Dios, ¿no? Fíjate cómo dice aquí, importante, al final del verso 15, también quizá podría ser una frase para subrayar. Dice, conforme a la palabra del Señor. Entonces no es conforme al procedimiento de David, tampoco es conforme al procedimiento de Moisés, sino Dios le dio sus normas a Moisés. Entonces, esto es depender de Dios, hacer las cosas a la manera de Dios. Verso 16. Entonces David habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus parientes, los cantores. Entonces aquí vienen los levitas, pero los que están dedicados a la música, con instrumentos de música, arpas, liras y címbalos muy resonantes, son percusores, alzando la voz. ¿Con qué? Con alegría, ¿no? Entonces, prepárense unos cantos, prepárense unos himnos, prepárense unas rolas, ¿no? Pero vamos a cantar a Dios con todo nuestro corazón. No como si estuviéramos cansados y tristes, agobiados y derrotados. No como si estuviéramos cantando a los dioses falsos y muertos, sino a un Dios vivo, ¿no? Me encanta esto, alzando la voz con alegría. David llama a todo este grupo de personas para que organicen el grupo de alabanza. David, sabemos que él tenía facultades musicales, que él tenía buena capacidad musical, pero no intervino tratando él de liderar el grupo de alabanza, sino que realmente delegó esa función tal cual estaba diseñada. Tú estás haciendo las cosas a la manera de Dios. No. Verso 17. Y entonces ahí empieza una lista de las personas que son asignadas para esta parte musical, ¿no?
Y continúa hasta el verso 22. Me dice que Kenaías, jefe de los levitas, estaba a cargo del canto. Él dirigía el canto porque era hábil. Entonces es muy posible que este Kenanías pues fue el director musical, porque tenía habilidades musicales destacadas, ¿no? Entonces, como que sí, le sabía a los tonos y a todo, ¿no? Y le movía ahí a la música y pues bueno, ahí lo ponen. Y seguramente que tenía una voz con un rango de voz especial, ¿no? Y todo, y entonces pues ahí lo pusieron a él. Verso 23 y 24 continúa hablándonos de unos porteros. Beraquías y el Cana eran porteros del arca. Y vuelve a mencionar otros que estaban ahí tocando trompetas en el verso 24. Pero al final del 24 también nos dice que Obed-Edom y Jehaías también eran porteros del arca, ¿no? Entonces, no es porteros del arca, no es como que el equipo de fútbol se llama el arca y ellos sean los porteros del arca. Mis chistes tontos, ¿no? Pero más bien sí es como que el arca estaba bajo protección de guardianes, ¿no? O sea, no, está, todos los detalles está cuidando David. Me encanta que cuida todos los detalles. Entonces, verso 25, fue pues David con los ancianos de Israel y los capitanes sobre miles a traer con alegría el arca del pacto del Señor desde la casa de Obed-Edom. ¿Se acuerdan que ahí se puso temporalmente el arca en la casa de Obed-Edom? Entonces van a traerlo en una procesión de miles, pero hay un ambiente que lo están haciendo con alegría, ¿no? Están súper alegres por el hecho de trasladar el arca del pacto. Y entonces dice el verso 26, como Dios ayudaba a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, ¿no? Aquí vemos que esto le agradó a Dios y Dios está confirmando este evento. Ellos sacrificaron entonces 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de un manto de lino fino, también todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores Kenanías, director de canto entre los cantores. David además llevaba encima un efod de lino, ¿ok? Entonces vemos que hay una vestimenta que todos van vestidos apropiadamente. Y el verso 28 dice así, todo Israel iba subiendo el arca del pacto del Señor con aclamaciones, con sonido de bocina, con trompetas, con címbalos muy resonantes, con arpas y liras. Entonces, impresionante esa procesión. Lo que está ocurriendo ahí, los vestidos, la música, revelan que era un tiempo muy especial para ellos y que de esta manera también estaban ellos expresando su adoración al único Dios vivo y verdadero, ¿no? Eh, la música la podemos ver por toda la Biblia. La música como parte importante de una expresión de adoración, ¿no? Todos van en esa procesión y van escuchando esos cantos, van escuchando y adorando a Dios. Qué hermoso es cuando el pueblo de Dios está puesto de acuerdo para una sola cosa, adorar a Dios, ¿no? Samuel nos dice en 2 Samuel que cuando estaban trasladando el arca, decidieron sacrificar un animal cada determinados pasos, porque Usa, ¿se acuerdan del Usa que murió? Había dado solamente 6 pasos cuando murió. Entonces de ahí que tomaron esta idea de sacrificar cada determinado tiempo como parte de la adoración, ¿no? Y aquí ver toda esta producción de adoración y todos estos cuidados en todos los detalles de lo que está haciendo David, a mí me recuerda que todo lo que hagamos, lo hagamos de la mejor manera posible. Lo hagamos con la mayor excelencia que esté a nuestro alcance hacerlo.
Y si es posible, lo hagamos a la manera más grande, porque es para Dios, ¿no? Y sí, aquí hay un acto de adoración colectiva en la que cada quien nos podemos sumar de diferentes formas. Todos participaron y aquí hay miles de personas acompañando en este evento. Verso 29, y sucedió que cuando el arca del pacto del Señor entró en la ciudad, ¿no? Y ahí casi estamos ya terminando más bien esta parte. Dice, y sucedió que cuando el arca del pacto del Señor entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, ¿se acuerdan? La esposa que obtuvo David por 200 prepucios de filisteos, ¿no? Entonces Mical, hija de Saúl, miró por la ventana y vio al rey David saltando y regocijándose. Creo que era pentecostal, no sé. Y lo despreció en su corazón, ¿no? Y entonces Mical así como, eso no es digno de un rey. ¿Qué show estás haciendo, no? Pero David, si miras bien estos textos, él estaba expresando su alegría delante de Dios y no reprimió su expresión de adoración. Ahora sí conviene decirlo que es importante el contexto. Vienen de camino, están trasladando en cierto lugar el arca y yo creo que en el contexto, en el entorno en donde estaba era apropiado. Obviamente no en el templo, no en el tabernáculo, pero fuera de esto, donde van ellos caminando con el arca, pues van en una fiesta de adoración. Y aquí David no es que está brincando y saltando por obligación y haciendo esto de alguna manera imitando a otros, sino realmente es una adoración sincera. Se está alegrando de traer el arca del pacto de Jehová a Jerusalén y lo está haciendo apegado a la palabra de Dios. No está buscando en lo más mínimo ofender a Dios ni alimentar la carne. Yo creo que hoy en día hay dos extremos preocupantes en cuanto a nuestra manifestación musical de la adoración a Dios. Y una es esa adoración fría y muerta, donde muchas veces estamos cantando sin ni siquiera entender lo que cantamos, donde muchas veces es una adoración fría, lo voy a dejar ahí. Pero en otro extremo podemos hablar o pensar un poco en donde la adoración puede ser carnal y netamente emocional. Yo no estoy en contra de las emociones, ¿no? Pero sí muchas veces puede ser nada más algo que el ambiente nos pone en un cierto estilo y en una circunstancia emocional. Pero no creo que es eso lo que estaba pasando aquí con David. David tenía un vínculo y una relación real con Dios. David no estaba adorando de esta manera para alimentar su carne o para llamar la atención. Y estaba danzando o brincando como lo estaba haciendo de manera apropiada en el contexto donde van. No lo estaba haciendo dentro del templo o bueno, del tabernáculo en ese momento, ¿no? ¿Y qué hace Mical cuando lo ve? Mical critica la expresión de adoración de David. Uf, ¿no? Sí quiero leerles un poco esta historia que está en Samuel. Vayan a 2 Samuel 6 para profundizar un poco en lo que ocurrió, porque nos da más detalles Samuel. Dice 2 Samuel 6:20, pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo, ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos como se descubriría sin decoro un insensato. Uf, qué palabra tan fuerte, ¿no? Qué poca respeto y qué poca honra al rey y a su esposo. Realmente está exhibiendo y avergonzando públicamente al rey y a su esposo. Qué fuerte. Y David dijo a Mical, también le responde de una manera contundente y fuerte y pública. Esto fue delante del Señor que me escogió en preferencia de tu padre
y de toda tu casa para constituirme por príncipe del pueblo del Señor sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor. Entonces le está diciendo, oye, si soy un insensato, seguiré siendo un insensato. Pero no lo hago por mí ni para mí, sino lo estoy haciendo porque Dios es digno. Verso 22. Y aún seré menos estimado que esto, y seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas de quien has hablado, ante ellas seré honrado, ¿no? Porque conocía su corazón y sabía lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Y mira la consecuencia. Por eso Samuel la incluye. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte, ¿no? Entonces Dios no le concedió hijos a Mical, y la razón fue, pues, cómo criticó y exhibió y avergonzó públicamente a la autoridad sobre su vida, que era su esposo y además era el rey, ¿no? Pues sí, aquí podría yo abusar un poco del lenguaje diciendo el espíritu de Mical, que critica, el espíritu de Mical que divide, ¿no? Y esto es como que un error a evitar, un ejemplo que no quieres seguir, un pecado que quieres evitar, ¿no? Siempre el espíritu de Mical. O sea, imagínate, yo creo que ahí el ambiente de celebración, de alegría, de gozo está trayendo el acta, fue como que, uff, triste, ¿no? Y terminó ahí medio apagado el asunto. Dice Romanos 14:14, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para que el que lo estima que algo es inmundo, para él lo es, ¿no? Y esto puede ser también un poco en este tema de la expresión musical de David, pues para Mical fue algo inmundo, fue algo inapropiado, ¿no? Pero bueno, David lo hizo para Dios, no lo hizo para Mical, ¿no? Creo que nos debe quedar eso como obvio en este texto. El incidente que ocurre aquí al final de ese capítulo 15, creo que sin mucho rascarle, sin mucho pensarle, habla de los que están en la carne y que no están en el espíritu, y habla de los que realmente están diciendo como David, esto lo hago para ti, Señor, ¿no? Yo concluiría recordando también unas palabras de Pablo, donde creo que nos llama y nos invita a ser cuidadosos, especialmente de los que son débiles en la fe, de los que son inmaduros aún en la fe. Y dice 1 Corintios 10:31, estaban hablando aquí de la comida y de las cosas que pueden ser de tropiezo a otros. Y dice de Pablo, 1 Corintios 10:31, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, ¿no? Creo que esa tiene que ser la actitud. Creo que David tenía esa actitud. Ahora, a manera de resumen, entonces, mis queridos hermanos, dependamos de Dios en todo. Depender de Dios es consultarle y preguntarle cómo quieres que lo hagamos. ¿Para qué? Para después actuar a su manera, es decir, obedecerle con el propósito de agradarle a Él, no a nosotros ni a nuestra carne, ¿no? Y cuando estamos entonces obedeciendo a Dios y estamos haciendo lo que Él nos pide y lo estamos haciendo a la manera de Él, creo que podemos expresar nuestra adoración, por supuesto, de una manera respetuosa y cuidando mucho el contexto, pero podemos expresar nuestra adoración con libertad, ¿no? Creo que esta es la adoración que a Él le agrada, que podamos hacer las cosas a su manera y cuando Él quiere y como Él quiere, ¿no creen? Esa es la adoración
que a Él le agrada. Entonces, mis hermanos, mis amigos que están conectados, creo que aquí hay una lección tremenda en estos 2 capítulos, ¿no? De depender de Dios, no de nuestras habilidades humanas. Es fácil, es tan fácil, ¿no? Depender de nuestra experiencia. Ya fuimos a la guerra, ya sabemos cómo vencer a los filisteos y entonces ya, ¿para qué le pregunto a Dios? Pero Dios está muy interesado en que vivamos sometidos a Él y a su voluntad. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias por recordarnos a través de estos hechos, Señor, que vivió David, Señor. Cómo a ti te agrada que hagamos las cosas, Señor. Y Dios, ayúdanos con tu espíritu, con tu palabra, Señor, a buscar siempre tu voluntad, Señor. A buscar hacer las cosas conforme a tu palabra, Dios, conforme a tu voluntad, Señor. Y danos entonces el poder y la capacidad, Señor, de vencer en las pruebas, de vencer a nuestros enemigos por mano tuya, Señor, por mano tuya, Padre. Y te pedimos entonces que en medio de esas guerras, de esas batallas y de todas las actividades que podamos hacer, vivamos siempre glorificándote a ti, Señor, glorificando tu nombre, Dios. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén.